Bonjour. Perdón. El hábito. Hola. Me llamo Isabel. Tengo 46 años. Soy francesa. Nací en Lyon. Crecí en Lyon. Estudié en Lyon. Francesa de varias generaciones. Católica bautizada, aunque en una familia donde eso era más tradición cultural que práctica espiritual activa. Y durante 16 años de mi vida adulta fui musulmana. No de nombre. No por matrimonio. Por convicción propia. Por búsqueda genuina. Por una decisión que tomé con total libertad a los 28 años y que durante mucho tiempo creí que era la mejor decisión que había tomado. Hoy soy cristiana. Y el camino entre esos dos puntos incluye una historia que todavía me cuesta poner en palabras completas. Incluye 2 conversiones. Incluye 16 años de una vida construida alrededor de una fe que luego cambió. Incluye a un hombre que amé. Incluye a 2 hijos que crié. Incluye una comunidad que me dio identidad y luego me dio la espalda. Y en el centro de todo, incluye a mi hijo mayor, que en el momento más difícil de mi vida, tomó una decisión que todavía no sé cómo nombrar completamente. Es una historia complicada. No tiene villanos simples ni héroes fáciles. Es una historia humana, con toda la complejidad que eso significa. Gracias por escucharla. Para entender por qué me convertí al Islam, tienes que entender quién era yo a los 28 años. Y para eso tengo que empezar mucho antes. Crecí en una familia francesa de clase media profesional. Mi padre era médico, mi madre profesora de literatura. Éramos 3 hermanos, yo la del medio. Una familia funcional, culta, secular en la práctica aunque con cierta identidad católica de fondo, que se activaba en Navidad y Semana Santa y poco más. Estudié filosofía en la Universidad de Lyon. Eso dice algo sobre el tipo de persona que era. Alguien que buscaba preguntas fundamentales, que no se conformaba con respuestas superficiales, que tenía hambre de entender el mundo desde sus cimientos. La filosofía me dio herramientas para pensar, pero no me dio hogar. Y eso es lo que yo buscaba sin saberlo nombrar completamente. Un hogar intelectual y espiritual. Un sistema de significado que no fuera solo racional, sino también vivido, encarnado, comunitario. La Francia de finales de los 90 y principios de los 2000 era un país en plena conversación sobre identidad, sobre el Islam, sobre la integración, sobre qué significaba ser francés, en una sociedad cada vez más diversa. Yo crecí en ese ambiente. Tenía compañeros de universidad de orígenes árabes y africanos que venían de familias musulmanas. Me fascinaba la riqueza cultural que traían, la música, la comida, la hospitalidad, la intensidad de las celebraciones familiares. Y me fascinaba el Islam, no desde afuera, desde la distancia académica de alguien que estudia una religión extraña, desde adentro de relaciones reales con personas reales, desde conversaciones largas en las que fui entendiendo que el Islam era algo mucho más complejo y rico que la caricatura que los medios europeos presentaban. Empecé a leer el Corán en traducción francesa primero, luego en árabe con diccionario, porque quería ir a la fuente. Historia del Islam, filosofía islámica. Los grandes pensadores, Al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Arabi. Descubrí una tradición intelectual que me sacudió profundamente, una tradición que había pensado sobre Dios, sobre el ser humano, sobre la ética, con una sofisticación que yo no esperaba encontrar, y fui encontrando respuestas a algunas de las preguntas que la filosofía académica dejaba abiertas. El Islam ofrecía un sistema completo: teología, ética, ley, espiritualidad, comunidad, todo integrado, todo coherente, todo señalando en una dirección. A los 28 años, después de casi 3 años de estudio serio y de un proceso de discernimiento que tomé muy en serio, pronuncié la Shahada, no en privado, en una mezquita, con testigos, con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Testifico que no hay más Dios que Dios, y testifico que Mahoma es el mensajero de Dios. Ese fue el momento más solemne de mi vida hasta ese punto. Lo que siguió a mi conversión fueron 16 años que no puedo ni quiero describir como un error, porque no lo fueron completamente. Fueron años de búsqueda genuina, de crecimiento real, de experiencias espirituales que no puedo ni quiero negar. Aprendí árabe, no un árabe funcional, árabe de verdad. Pasé años estudiando la gramática, la sintaxis, la poesía clásica. Leí el Corán en el original y encontré en él una belleza literaria que ninguna traducción captura completamente. Eso es verdad independientemente de lo que pienses sobre su contenido teológico. Me cubrí, usé el hijab,
Primero con cierta incomodidad social, porque en Francia una mujer blanca con hijab genera miradas, y luego con una comodidad que se fue volviendo genuina. El hijab era para mí una declaración, una manera de decir, soy más que mi apariencia física, soy más que lo que el ojo ve. Hay algo interior que vale más que la superficie. Me integré en una comunidad musulmana de mi ciudad, una mezcla de familias de origen magrebí y algunas pocas conversas europeas como yo. Era una comunidad viva, cálida, con una hospitalidad que yo encontraba refrescante, comparada con el individualismo de la sociedad francesa secular que conocía, las cenas del Ramadán, las celebraciones del Eid, los lazos entre las familias. Todo eso era real y valioso. Conocí a Youssef, un hombre marroquí-francés, segunda generación, bien educado, trabajador, creyente. Nos casamos cuando yo tenía 31. Tuvimos 2 hijos, Amine, que llegó cuando yo tenía 33, y Sofía, que llegó 2 años después. Fui madre dentro del Islam. Crié a mis hijos con el Corán, con las oraciones, con los valores y las prácticas de la fe que yo había elegido. Era para mí la cosa más natural del mundo, darles a ellos lo que yo había encontrado. Hubo momentos hermosos en esos años. Hubo crecimiento espiritual real. Hubo una disciplina de oración que me formó de maneras que todavía valoro. Hubo lecturas, conversaciones, encuentros espirituales que no puedo ni quiero borrar de mi historia. Pero también había algo que con el tiempo fue creciendo en el fondo de todo. Una inquietud que no cedía. No ocurrió de golpe. Las grietas se abrieron lentamente, durante años, antes de que yo las reconociera como lo que eran. La primera grieta fue intelectual. Soy filósofa de formación. Siempre fui alguien que examina sus propias creencias. Y con el tiempo, empecé a notar inconsistencias en el sistema teológico islámico, que mis maestros y textos no respondían de manera que me satisficiera. No voy a entrar en un debate teológico aquí, porque no es el punto. El punto es que las preguntas estaban ahí, y no cedían con más estudio. A veces, más estudio generaba más preguntas. La segunda grieta fue ética. Vivir dentro de una comunidad musulmana durante años me mostró cosas que el Islam teórico no mostraba. La forma en que a veces se trataba a las mujeres, la presión social sobre las esposas, los dobles estándares que yo como europea tenía más facilidad para ver porque no los había interiorizado desde la infancia. Nada de esto era universal, ni era de todos los miembros de mi comunidad, pero era suficientemente frecuente como para que no pudiera ignorarlo. La tercera grieta fue la más personal. Mi matrimonio con Youssef empezó a deteriorarse, no de manera dramática, de la manera silenciosa y progresiva en que se deterioran las relaciones cuando las personas crecen en direcciones diferentes. Youssef se volvió más conservador en sus convicciones con los años. Yo, paradójicamente, seguía teniendo más preguntas. Nos fuimos alejando sin que ninguno de los dos lo eligiera conscientemente. El divorcio llegó cuando Amine tenía 12 años y Sofía 10. Fue el proceso más doloroso de mi vida adulta hasta ese punto, no solo por la pérdida del matrimonio en sí, sino por lo que significaba para los niños, por la ruptura de la familia que yo había construido. Después del divorcio me quedé sola con mis hijos. Seguía siendo musulmana, seguía orando, seguía con el hijab, seguía en la comunidad. Pero algo había cambiado en la dinámica. Sin el contexto del matrimonio, mi relación con la comunidad se volvió más complicada. Una mujer divorciada en una comunidad musulmana conservadora ocupa un lugar social que no es completamente cómodo. Las miradas, los comentarios velados, los consejos no pedidos. Empecé a distanciarme sin que fuera una decisión consciente al principio. Iba a la mezquita menos, oraba pero con menos regularidad, leía menos. Las preguntas que llevaba años acumulando empezaron a subir a la superficie, sin que yo tuviera energía para empujarlas hacia abajo. Amine tenía 16 años, Sofía 14. Era el verano después de mi 44º cumpleaños. Ese verano tomé unas vacaciones sola, algo que nunca había hecho. Dejé a los niños con Youssef y me fui 2 semanas a la Provenza, sola, con libros, con silencio, con la intención de pensar. Llevé varios libros. Entre ellos, casi por impulso y sin explicación clara, llevé una Biblia. No la había leído seriamente desde antes de mi conversión al Islam. La había releído fragmentariamente en esos años desde una perspectiva islámica, buscando confirmaciones de lo que el Islam decía sobre la corrupción del texto bíblico. Pero nunca la había leído simplemente como texto, con apertura,
sin agenda previa. Esa fue mi decisión ese verano, leer la Biblia como lo que era, sin filtros, sin la lente islámica, simplemente con los ojos de una lectora honesta. La primera semana leí el Antiguo Testamento, Salmos, sobre todo. Los Salmos me detuvieron de maneras que no esperaba. Hay en ellos una honestidad emocional radical que me sacudió. El salmista no le habla a Dios desde la distancia reverente de la grandeza divina. Le habla desde la queja, desde la duda, desde el agotamiento, desde la desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Ese tipo de honestidad con Dios era nueva para mí de esa manera. La segunda semana empecé el Nuevo Testamento. Leí Mateo, luego Marcos, luego Lucas, y luego Juan, que una tarde me detuvo durante horas en un capítulo que no esperaba. Juan capítulo 8. La mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la traen a Jesús con las piedras en la mano, invocando la ley. Y Jesús, en lugar de condenarla o defenderla directamente, se agacha y escribe algo en el suelo. Nunca dice qué escribe. Luego dice: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Y uno por uno, empezando por los mayores, todos se van. Y cuando Jesús se levanta, solo está la mujer, y le dice: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Y ella dice que no. Y Jesús dice: «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». Me quedé con esa historia durante un tiempo que no sé medir. No era la primera vez que la leía, pero era la primera vez que la leía sin el filtro que dice: «Este texto es corrupto» o «Este episodio fue inventado por la iglesia». La leía simplemente, como la historia de una mujer en el peor momento de su vida y de un hombre que se niega a condenarla. Pensé en mi propio peor momento, el divorcio, los años de dudas que me había callado, las preguntas que había empujado hacia abajo porque sentía que cuestionarlas era traicionar algo. Y pensé: ¿qué diría Jesús a esa Isabel? La respuesta que llegó no fue audible, fue más como una certeza tranquila que se asentó en algún lugar dentro de mí. Y esa certeza decía: tampoco yo te condeno. No ocurrió al final de las 2 semanas de vacaciones, ocurrió en una noche específica, en el jardín de la pequeña casa que había alquilado en la Provenza, con el sonido de los grillos y el olor de la lavanda. Había estado pensando durante días en lo que sentía al leer el Evangelio, tratando de analizarlo, de examinarlo filosóficamente, de ponerle nombre. Y en algún punto de ese proceso, la filosofía me falló, porque lo que sentía no era una conclusión intelectual, era algo anterior a las conclusiones, era una presencia. Salí al jardín tarde en la noche, me senté en los escalones, miré el cielo que en la Provenza rural es un cielo sin contaminación lumínica, completamente estrellado, de una densidad que en las ciudades no existe, y hablé, en francés, que es mi idioma cuando pienso desde adentro. Le hablé a Jesús, no con fórmulas, con todo lo que era honesto en ese momento. Le dije que llevaba 16 años buscando a Dios con toda la honestidad que tenía, que el Islam me había dado cosas reales y valiosas, que no me arrepentía de haber buscado, pero que algo no había encajado nunca del todo, y que yo sabía cuál era ese algo aunque me costara nombrarlo. Nunca había sentido que era amada, temida sí, obligada sí, esperanzada en la misericordia sí, pero amada de manera incondicional, previa, que no dependiera de mi desempeño, eso nunca. Y que lo que leí ese verano me decía que ese amor existía, que la historia de la mujer en adulterio no era solo una anécdota histórica, era una declaración sobre el carácter de Dios, un Dios que no se suma a los que condenan, que escribe en el suelo mientras los acusadores se van, que al final dice: tampoco yo te condeno. Le dije que quería creer en ese Dios, que quería conocer a Jesús de verdad, no al Isa del Islam, que es un profeta importante pero distante, sino al Jesús del Evangelio de Juan, que llora frente a la tumba de Lázaro y que se sienta a comer con los que nadie más quiere tener cerca. Le dije que tenía miedo de lo que significaba para mi vida, para mis hijos, para mi comunidad, que no sabía cómo iba a manejar las consecuencias, pero que no podía seguir ignorando lo que sentía. Y en el silencio de ese jardín en la Provenza, algo se posó sobre mí, que no fue emoción ni razonamiento, fue paz, la paz de Juan 14:27. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no como el mundo la da. El mundo da paz cuando las circunstancias son buenas. Esta paz llegó en medio de la incertidumbre total, y fue suficiente. Esa fue la noche que le dije que sí a Jesús. Volví de la Provenza transformada, aunque nadie lo sabía todavía.
Mis hijos me vieron y dijeron que lucía descansada. Era algo más que eso, pero no tenía palabras para explicárselos todavía. Los primeros meses de vuelta en Lyon fueron de una doble vida que me resultaba conocida en cierto modo, porque ya la había vivido de otra manera. Cuando empecé a estudiar el Islam antes de convertirme, también había habido un periodo donde lo procesaba internamente sin decírselo a nadie. Dejé de usar el hijab. Fue la primera señal externa visible. No lo hice un día dramáticamente. Lo fui usando menos, cambiando el estilo, hasta que un día simplemente no lo puse. En la comunidad lo notaron. Las primeras preguntas llegaron amablemente, luego con más preocupación. Expliqué que estaba pasando por un periodo de reflexión, que necesitaba espacio. Las respuestas variaron desde la comprensión hasta la presión. Una mujer de la mezquita que había sido amiga mía durante años me dijo directamente que si yo dejaba el Islam, sería una apostasía y que eso tenía consecuencias en el más allá que ella no quería para mí. Lo dijo con afecto genuino. No era amenaza, era su convicción real, y la respetaba aunque ya no la compartiera. Encontré una pequeña iglesia protestante en mi barrio. Empecé a ir los domingos, primero en el anonimato de alguien que simplemente se sienta al fondo y escucha. Luego, cuando una mujer llamada Claire me preguntó si quería tomar un café después del servicio, empecé a hablar. Claire era unos 10 años mayor que yo, con una historia de vida larga y una fe que era profunda sin ser rígida. Se convirtió en mi primera acompañante en este camino nuevo. Mis hijos no sabían todavía. Amine tenía 16 años y era el más observador de los dos. Sofía, de 14, vivía en su propio mundo adolescente, con suficiente distancia como para no notar los cambios en mi rutina inmediatamente. Youssef, mi exmarido, se enteró antes que mis hijos porque alguien de la comunidad se lo dijo. Me llamó. La conversación fue tensa pero no violenta. Me dijo que era una locura, que qué iba a pensar la gente, que los niños, que cómo podía hacer eso después de todo. Escuché todo. Le expliqué lo que podía explicar. Colgamos sin resolución. Sabía que el momento de hablar con Amine y Sofía se acercaba. Lo iba postergando porque cada vez que imaginaba esa conversación, no podía ver cómo salía bien. La tuve una tarde de domingo. Los dos estaban en casa. Preparé té, como hacíamos habitualmente en las tardes del fin de semana, y los senté en el salón. Les dije que tenía algo importante que contarles, que los amaba, que lo que iba a decirles era difícil y que necesitaba que me escucharan hasta el final antes de responder. Les conté todo. Mi proceso de ese verano, las preguntas que había tenido durante años, la Biblia, la noche en el jardín, la decisión que había tomado, que seguía siendo su madre, que seguía siendo la misma persona en lo fundamental, pero que mi fe había cambiado. Sofía lloró, no de rabia, de confusión. La abracé y ella se dejó abrazar. Hizo preguntas, algunas que pude responder, otras que no. Fue una conversación difícil, pero fue una conversación. Con Amine fue diferente. Amine escuchó todo con una quietud que me resultó extraña desde el principio. No era la quietud de alguien que procesa, era la quietud de alguien que está conteniendo algo. Cuando terminé de hablar, me miró durante un momento y me dijo, con una voz muy controlada para un chico de 16 años, «Mamá, eso es apostasía». Le dije que entendía que lo veía así, que respetaba su fe, que lo amaba. Me dijo, «Voy a hablar con el imam». Me quedé sin palabras por un momento. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que el imam del centro islámico donde él asistía regularmente, que era más conservador que la mezquita donde yo había estado, tenía el deber de saber cuando alguien de la comunidad comete apostasía. Le pedí que no lo hiciera, con calma, sin drama. Le dije que éramos una familia, que lo que yo creía era asunto mío, que había libertad religiosa en Francia. Amine se levantó, me miró y me dijo, «La libertad religiosa no existe para quien nació en el Islam», y salió del salón. Voy a hacer una pausa aquí porque sé que hay personas escuchando esto y que quizás están pensando, ¿cómo puede un hijo de 16 años decir eso a su madre? Y la respuesta es, porque fue criado en una convicción que le dice que la apostasía es algo que no puede ignorarse. No fue crueldad, fue convicción. Y eso en cierto modo lo hace más difícil de manejar que si fuera solo crueldad. Si escuchas esto, y algo de esta historia te está llegando, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Estas historias necesitan llegar a más personas, y tu apoyo lo hace posible. Amin cumplió lo que dijo. 3 días después de nuestra conversación, recibí una llamada del imam del centro islámico donde Amine asistía, un hombre de unos 50 años, de origen argelino,
con una reputación de rigor en las cuestiones religiosas. Me llamó directamente a mi teléfono, lo cual me dijo que Amine le había dado mi número. La conversación fue formal, fría. Me dijo que había recibido información de que yo había abandonado el Islam. Me preguntó si era cierto. Le dije que sí, que había tomado esa decisión. Me dijo que como antigua miembro de la comunidad tenía la obligación de informarme de las implicaciones de esa decisión desde la perspectiva islámica. Me habló durante varios minutos sobre la apostasía, sobre la gravedad espiritual de lo que había hecho, sobre la puerta de arrepentimiento que siempre estaba abierta. Escuché, respondí con respeto. Le dije que había tomado mi decisión después de un proceso largo y honesto y que no iba a cambiarla. El imam dijo que informaría a la comunidad, que era su deber. Colgué el teléfono con las manos ligeramente temblorosas. Lo que siguió en los días y semanas siguientes fue una experiencia que no esperaba en Francia. En Francia, país laico, donde hay libertad religiosa garantizada constitucionalmente, y sin embargo, la comunidad musulmana conservadora en la que yo había vivido durante 16 años tenía sus propios mecanismos de presión social que operaban con independencia de la ley francesa. Recibí mensajes de personas que habían sido mis amigas durante años. Mensajes que iban desde la preocupación genuina hasta la presión directa y en algunos casos la hostilidad abierta. Una mujer que había considerado mi mejor amiga dentro de la comunidad me envió un mensaje que terminaba con una sola frase: «Ya no puedo hablar contigo». Esa frase me dolió más de lo que esperaba, no porque fuera amenazante, sino porque era el cierre de una amistad real, de años de conversaciones, de apoyo mutuo, de momentos compartidos. Con Amine la situación se volvió muy difícil. Vivíamos en el mismo apartamento, seguíamos siendo madre e hijo, pero había una frialdad entre nosotros que era nueva y que dolía de maneras que no tengo completamente palabras para describir. Mi hijo me miraba con una mezcla de amor y de algo que solo puedo llamar desaprobación teológica. Era capaz de verlo en sus ojos. Nunca pensé que tendría miedo en Francia, en mi propio país, en la ciudad donde nací, pero el miedo llegó, no de manera dramática, de manera sutil pero persistente. Había noches en que miraba la puerta de mi apartamento y me preguntaba si alguien con convicciones muy fuertes podría decidir que la apostasía requería algo más que presión social. No era un miedo irracional. Había casos documentados en Europa de personas que habían sufrido consecuencias físicas por dejar el Islam en comunidades muy conservadoras. Mi miedo más concreto era por Sofía. Mi hija estaba en una posición vulnerable. Pasaba tiempo con Youssef, que se había alineado con la postura de la comunidad de que yo había cometido algo imperdonable. La comunidad tenía acceso a ella a través de su padre, y yo no sabía completamente qué se le estaba diciendo sobre mí. Hablé con Claire, mi acompañante en la iglesia. Hablé con el pastor de la congregación. Hablé con una organización que trabaja con personas en situaciones de transición religiosa en contextos de presión comunitaria. No como creyentes perseguidos en el sentido dramático que se asocia con países de Oriente Medio, sino como personas que en Europa también enfrentan consecuencias reales por cambiar de fe. Esa organización me ayudó a entender mis derechos, a documentar la situación y a crear una red de apoyo que era más sólida que lo que yo tenía por mi cuenta. 4 meses después de nuestra conversación en el salón, en una noche de entresemana, Amine llamó a la puerta de mi cuarto. Llevábamos semanas de una convivencia civil pero fría. Cenábamos juntos cuando coincidíamos. Intercambiábamos lo necesario, pero las conversaciones reales habían desaparecido. Abrí la puerta. Amine estaba de pie en el pasillo. Parecía cansado. Había algo en su postura que era diferente a las semanas anteriores. Menos rígido, más parecido al niño que era antes de todo esto. Me preguntó si podía entrar. Se sentó en el borde de la cama, yo en la silla, y hubo un silencio largo entre los dos. Luego me dijo: «He estado hablando mucho con el imam y con amigos del centro, y hay cosas que me dijeron sobre ti y sobre lo que deberías hacer, y yo ya no estoy seguro de que estén en lo correcto». Me quedé escuchando sin interrumpir. Me dijo que uno de los hombres mayores del centro le había dicho que él, como hijo varón de una apóstata, tenía la responsabilidad de corregir la situación dentro de su propia familia, que lo que eso significaba en detalle no se lo habían dicho con claridad, pero que el peso de lo insinuado había estado sobre él durante semanas. Y me dijo que eso lo había asustado. Me dijo que él me amaba, que se había dejado llevar por la rabia y por lo que creía que era su deber religioso.
que estaba confundido sobre dónde terminaba la fe y dónde empezaba el fanatismo, que necesitaba tiempo para pensar. Me levanté, lo abracé. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Él dejó que lo abrazara, que era algo que no había hecho desde meses antes. No fue una resolución, no fue el final del conflicto, pero fue el primer momento de verdad entre los dos desde aquella tarde del domingo en el salón. Quiero pausar aquí porque sé que hay madres viendo esto, madres en conflicto con sus hijos, madres cuyas decisiones de fe, de vida, de identidad, han creado grietas en relaciones que son todo para ellas. Si eres esa madre, quiero que sepas que el amor de un hijo no desaparece, aunque se esconda bajo capas de ideología o de presión social, y que orar por ellos desde la distancia es más poderoso de lo que parece. Escríbeme en los comentarios. Este espacio está para ti también. Y si este video te llegó de alguna manera, compártelo. Sofía había procesado todo de manera diferente a su hermano, más callada, más observadora. Con 16 años ya, porque habían pasado meses, había tenido tiempo de pensar por su propia cuenta. Un sábado por la mañana me encontró desayunando y se sentó frente a mí. Me dijo que tenía preguntas, no sobre mi conversión, sobre Jesús. Me dijo que en el colegio había una compañera cristiana con la que habían hablado, que le había preguntado cosas sobre la fe que no sabía cómo responder, que su papá le decía una cosa y yo hacía otra, y ella quería entender por sí misma. Pasamos esa mañana hablando. Le hablé de lo que yo había encontrado, no con el objetivo de convencerla, con el objetivo de responder a sus preguntas honestamente. Le leí algunos pasajes de los evangelios. Hablamos de la diferencia entre buscar a Dios por obligación y buscarlo por amor. Hablamos de la gracia, que es ese concepto tan difícil de explicar, pero que cuando lo entiendes de verdad cambia todo. Sofía no tomó ninguna decisión ese día. No era el momento para eso, pero hubo algo en su mirada que reconocí. La mirada de alguien que acaba de escuchar algo que resonó en un lugar donde no esperaba que resonara. Le dije que Dios no tenía prisa, que ella podía buscar con calma, que yo estaría aquí para las preguntas que tuviera, cuando las tuviera. Me abrazó antes de levantarse de la mesa. En Francia, la libertad religiosa está protegida por la Constitución. La apostasía no es un delito. Ninguna comunidad religiosa puede imponer consecuencias legales por cambiar de fe, pero las consecuencias sociales y comunitarias son otra cosa. Y la presión que yo recibí, aunque nunca llegó a violencia física, sí llegó a niveles que me hicieron tomar medidas de precaución. Con ayuda de la organización que me apoyaba, documenté los mensajes que había recibido, los más intimidantes. Consulté con un abogado sobre mis opciones en caso de que la situación escalara. Hablé con el colegio de Amine para asegurarme de que había adultos responsables conscientes de la situación de tensión en nuestra familia. También hablé con el padre de Amine. Esa fue una de las conversaciones más difíciles. Youssef y yo habíamos tenido una relación civilizada después del divorcio por el bien de los niños. Pero ahora él estaba en una posición donde su comunidad le pedía que tomara partido de manera que afectaba directamente a nuestros hijos. Le dije que lo que estuviera pasando en los círculos religiosos no debía involucrar a Amine de maneras que lo pusieran en conflicto de lealtades tan extremo, que un chico de 16 años no debería cargar con la responsabilidad de corregir la apostasía de su madre, que eso era una carga que ningún adolescente debería tener. Youssef escuchó. No estuvo de acuerdo con mi decisión religiosa, pero en ese punto específico, sobre proteger a Amine de ser instrumentalizado, sí estuvo de acuerdo. Y eso fue algo. Habló con el imam. No sé exactamente qué le dijo, pero la presión directa sobre Amine desde el centro islámico disminuyó después de esa conversación. Paralelo a todo este proceso externo, había un proceso interno que era en muchos sentidos el más importante. La pequeña iglesia protestante de mi barrio se convirtió en algo que yo no sabía que necesitaba tanto. Una comunidad que me conocía con mi historia completa, la conversión al Islam, los 16 años, el divorcio, la segunda conversión, la tensión con mis hijos, y que no me miraba con escándalo ni con lástima, sino con la bienvenida tranquila de personas que entienden que los caminos hacia Dios son complejos. Claire siguió siendo mi compañera más cercana. Hubo otras personas. Un pastor joven que había estudiado teología en profundidad y que podía acompañarme intelectualmente en mis preguntas, porque yo nunca dejé de tener preguntas. Un grupo de mujeres adultas que se reunían entre semana para orar juntas y que me acogieron con una naturalidad que me resultó al principio desconcertante y luego profundamente sanadora. El día de mi bautismo,
Fue un domingo de primavera, casi 2 años después de aquella noche en la Provenza. La congregación era de unas 60 personas. Amine no fue. Sofía sí, con una actitud de observadora curiosa más que de participante, lo cual era perfectamente válido para donde estaba ella en ese momento. Cuando el pastor me preguntó si creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, mi Salvador y Señor, respondí con una voz más firme de la que esperaba tener. Sí, no el sí de alguien que cumple un rito, el sí de alguien que llegó a ese momento después de un camino largo, de pérdidas reales, de dudas honestas, de búsqueda genuina. El sí, que tenía 2 décadas de preguntas detrás. Cuando salí del agua, Sofía me estaba mirando desde su banco, y tenía en la cara una expresión que no olvidaré. No era conversión, era algo más parecido al asombro. La cara de alguien que está viendo algo real por primera vez. Han pasado casi 2 años desde ese bautismo. Amine tiene ahora 18, Sofía 16, y la relación con cada uno de ellos es diferente de lo que era hace 2 años, y diferente de lo que yo hubiera podido predecir. Amine sigue siendo musulmán, no el musulmán del centro islámico conservador, que parece que fue dejando gradualmente. Un musulmán diferente, más reflexivo, más cuestionador. No sé exactamente dónde está en su fe en este momento. Hay conversaciones que no hemos tenido todavía, pero la frialdad entre nosotros ha cedido. Hay calor de nuevo. Hay momentos donde ríe con la risa que reconozco desde su infancia. Hay noches en que viene a mi cuarto a charlar de cosas sin peso. Esos momentos los recibo como los regalos que son. No me ha pedido perdón explícitamente por la denuncia al imam. No sé si lo hará. No se lo exijo. Lo que vi en él aquella noche en el pasillo de mi cuarto fue suficiente para entender que él también estaba luchando y que esa lucha tenía un costo para él también. Con Sofía hay algo que está desarrollándose con una lentitud que respeto. Ella sigue haciendo preguntas, sigue leyendo. Ha ido a la iglesia conmigo en algunas ocasiones más, no de manera regular, pero ha ido. No le pregunto sobre sus conclusiones, espero. Confío en que si hay algo verdadero en lo que encontré, ella lo encontrará también si lo busca con honestidad, y si no, seguirá siendo mi hija y la amaré igual. He tenido tiempo ahora de reflexionar sobre algo que pocas personas en situaciones como la mía se permiten reflexionar, lo que significan las 2 conversiones, el Islam primero, el cristianismo después. ¿Fue el Islam un error? ¿Un desvío? ¿O fue parte del camino? Soy filósofa. Me gusta el pensamiento honesto, aunque llegue a conclusiones incómodas. La respuesta que encontré, la más honesta que tengo, es esta. El Islam fue parte de mi búsqueda, y no fue en vano. Me dio cosas reales. Me formó en disciplinas espirituales que todavía valoro. Me enseñó idioma y cultura y perspectivas que enriquecieron mi comprensión del mundo. Me dio la experiencia de vivir desde adentro de una tradición religiosa completamente diferente a la que nací, lo cual es un regalo intelectual y humano, aunque haya tenido un costo alto. Pero el Islam no me pudo dar lo que el Evangelio me dio, y lo que el Evangelio me dio fue esto, la certeza de ser amada antes de que lo mereciera, no la esperanza de ser amada si soy suficientemente buena, la certeza de ser amada ahora, tal como soy, con toda mi historia complicada y mis 2 conversiones y mi divorcio, y mis preguntas que no cesan. Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos separará, no 16 años en el Islam, no las decisiones que tomé de buena fe y que resultaron ser incompletas, no el hijo que me denunció, no el divorcio, no las dudas que todavía tengo, nada. Ese amor que no separa es lo que yo nunca encontré antes y que no puedo imaginar vivir sin él ahora. Quiero hablar de algo que raramente se habla en testimonios como el mío, porque requiere una honestidad que va en ambas direcciones. El Islam me enseñó cosas reales y valiosas que no quiero negar. Me enseñó la oración como práctica diaria estructurada. 5 veces al día me detenía, en medio del trabajo, en medio de las preocupaciones, en medio del ruido de la vida. Me detenía y reconocía que había algo más grande que yo. Esa disciplina me formó. Todavía hoy oro con más frecuencia que la mayoría de los cristianos que conozco, porque esos 16 años me pusieron el hábito en el cuerpo. Me enseñó la comunidad como valor central. En el Islam hay una conciencia muy fuerte de que la fe no es individual, sino colectiva. El creyente no navega solo, tiene una umma, una comunidad,
Eso es algo que el individualismo occidental ha perdido en gran medida y que el Islam me devolvió. Me enseñó el árabe, que es un regalo que no tiene precio, un idioma antiguo, riquísimo, con capas de significado que el francés no alcanza en muchos aspectos. Ese idioma me abrió mundos. Me enseñó la belleza de la recitación. Hay algo en la recitación coránica que es musicalmente extraordinario, un arte que tiene siglos de refinamiento. La primera vez que escuché a un recitador hafiz, me quedé inmóvil. Esa belleza es real aunque mi relación con el texto haya cambiado. Pero hay cosas que el Islam, al menos tal como yo lo viví, no pudo darme. No pudo darme certeza de que era amada. La misericordia de Dios en el Islam es inmensa, pero condicionada. Si eres sincera, si te arrepientes, si cumples, la certeza absoluta de salvación, el saber que nada puede separarte del amor de Dios, eso no existía en mi experiencia del Islam. No pudo darme un Dios que se acercara a mí. La trascendencia de Alá en el Islam sunita ortodoxo es absoluta. Dios está por encima de todo. No se ensucia con lo humano. La idea de que Dios se hiciera carne, que caminara entre los pobres y los enfermos y los marginados, que llorara, que tocara a los leprosos, eso en el Islam es casi una blasfemia. Para mí fue la revelación más transformadora. No pudo darme gracia. La gracia entendida como amor dado antes de los méritos. Amor que no espera que seas suficientemente buena para activarse. El Islam tiene un concepto de misericordia, pero no exactamente de gracia, en el sentido evangélico. Y yo necesitaba gracia. Necesitaba saber que el amor de Dios llegaba antes que mis esfuerzos, no como recompensa de ellos. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Don de Dios, no ganado, no merecido, dado. Eso fue lo que el Evangelio me dio, que el Islam no pudo darme. Hay una pregunta que me hace mucha gente, especialmente en Francia, que es: ¿quién eres ahora, después de todo esto? Después del Islam y del retorno al cristianismo, después de los años con hijab y sin él, después del matrimonio con Youssef y del divorcio, después de Amina y Sofía y la denuncia y la reconciliación. ¿Quién es Isabel Moró? Es una pregunta legítima y me la he hecho a mí misma muchas veces. La respuesta que tengo ahora, después de mucho trabajo, es esta. Soy una persona que buscó con honestidad durante toda su vida adulta y que encontró lo que buscaba después de un camino que incluyó rodeos que no elegiría si pudiera rehacerlo, pero que no borraría completamente porque me formaron. Soy francesa. Eso no cambió. Mi idioma, mi cultura, mi manera de pensar, mi amor por Montaigne y por Simone Weil y por el queso y por los cafés de Lyon que huelen a café negro y croissant en las mañanas, todo eso sigue siendo mío. Soy alguien que pasó 16 años en el Islam, con genuina convicción. Eso tampoco desapareció de quién soy. Está integrado. El árabe que hablo, la comprensión que tengo del mundo musulmán desde adentro, la empatía que tengo hacia personas que buscan en esa dirección, porque entiendo exactamente qué las lleva allí, todo eso viene de esos años. Y soy cristiana, no la cristiana cultural francesa que va a misa en Navidad, una cristiana que encontró a Jesús después de buscarlo por rodeos, que pagó un precio real por esa fe, que la probó en condiciones difíciles y que salió del proceso más convencida de lo que entró. Esas tres capas no se contradicen, me componen. Ser madre de hijos criados en una fe que luego cambió, me enseñó algo que creo que es importante para cualquier padre o madre que piense en estas cosas. Los hijos no son receptores pasivos de nuestra fe. Son personas en formación que van a tener que encontrar su propia relación con Dios, o la ausencia de Dios. Nosotros podemos darles herramientas, transmitirles valores, mostrarles cómo se vive desde la fe, pero no podemos creer por ellos. Lo que sí podemos hacer es mostrarles cómo se busca con honestidad, cómo se mantiene la integridad en el proceso, cómo se acepta la complejidad sin rendirse a la desesperación. Eso es lo que espero haber mostrado a Amine y a Sofía, aunque con errores y con costos que no estoy segura de haber calibrado correctamente. También aprendí que la fe de los hijos a veces se convierte en un campo de batalla para los conflictos de los adultos que los rodean. Amine no fue solo mi hijo buscando hacer lo correcto según su fe, también fue un joven cuyos adultos de referencia, incluyendo al imam y posiblemente a personas del entorno de su padre, lo pusieron en una posición que era demasiado pesada para su edad. Proteger a los hijos de eso
de ser instrumentalizados en conflictos religiosos adultos, es una responsabilidad que los padres tenemos que tomar muy en serio. Lo vi demasiado tarde en el caso de Amine, y espero no repetir esa falla con Sofía. En el periodo más difícil, cuando la comunidad me había dado la espalda, y Amine estaba en el centro del conflicto, y yo estaba aprendiendo a navegar una vida que se había reorganizado completamente, recibí gracia de donde no la esperaba. Youssef, mi exmarido, el hombre con quien el divorcio no había sido fácil, el hombre que estaba en la posición de tomar partido en el conflicto religioso, y que en parte lo hizo en contra mía. Un día, meses después de que todo esto empezó, me llamó. Me dijo algo que no esperaba escuchar. Me dijo que él no estaba de acuerdo con mi decisión religiosa, que nunca estaría de acuerdo, pero que lo que le habían dicho a Amin sobre corregir la situación era algo que a él tampoco le parecía correcto, que ningún hombre en la tierra tenía derecho de hacerle daño a la madre de sus hijos por sus creencias, y que si alguien intentaba hacerlo, él no lo permitiría. Eso fue un momento de gracia inesperada. Youssef y yo no nos vamos a reconciliar. No vamos a ser amigos íntimos, pero somos padres de los mismos hijos, y en ese momento eligió eso por encima de la presión de su comunidad. Ese gesto lo valoro enormemente. Hay personas que ven este video y que están en un lugar parecido al que yo estuve en algún punto de esta historia, en medio de dos mundos, habiendo dejado algo pero sin haber llegado completamente al siguiente lugar todavía, con una identidad en transición que no sabe todavía dónde va a aterrizar. Para esas personas quiero decir, la transición tiene un tiempo, no se puede apurar, y mientras estás en ella, no estás perdida aunque se sienta así. Lo que yo descubrí en el Evangelio es que Jesús habita especialmente los umbrales, los lugares de transición, los bordes donde una cosa ya se fue y la siguiente todavía no está clara. Juan 11, cuando Lázaro está muerto y Jesús llega tarde. Juan 20, cuando María Magdalena está llorando en el jardín y no reconoce a Jesús hasta que Él la llama por su nombre. Él llama por nombre, sabe quiénes somos aunque estemos en el umbral, aunque todavía no sepamos bien quiénes somos nosotras mismas. Ese llamado por nombre en el umbral fue lo que yo experimenté en ese jardín en la Provenza, y fue suficiente para dar el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Hay algo que quiero decir como francesa porque creo que tiene relevancia más allá de mi historia personal. Francia tiene una tradición de laicismo que es genuinamente valiosa. La separación de la fe del espacio público, la protección de la libertad de conciencia, el derecho de cada ciudadano a creer o no creer sin que eso afecte su ciudadanía, son conquistas que costaron siglos y que no deben darse por sentadas. Pero el laicismo tiene un punto ciego. A veces confunde la neutralidad del espacio público con la irrelevancia de la fe en la vida privada, y al hacerlo, deja a muchas personas sin recursos para navegar preguntas que son profundamente humanas y que no desaparecen porque la sociedad decida que son privadas. Yo estudié filosofía. Tuve toda la educación secular que Francia valora, y de todas formas, a los 28 años, necesitaba algo que la filosofía académica no podía darme, algo que llenara un espacio que el racionalismo dejaba vacío. Eso no es una falla de la razón, es una característica de los seres humanos. Somos animales que necesitan sentido, que necesitan pertenencia, que necesitan algo que trascienda lo meramente funcional, y cuando la sociedad no ofrece un espacio legítimo para esa búsqueda, las personas la encuentran en otros lugares, a veces en lugares que las llevan bien, a veces en lugares que las llevan a situaciones complicadas. Lo que yo espero para Francia y para Europa es que haya más espacio para la búsqueda espiritual honesta, no la imposición religiosa de ningún tipo, sino el reconocimiento de que la pregunta por Dios y por el sentido es una pregunta humana legítima que merece ser tomada en serio, no relegada a lo privado como si fuera algo de lo que avergonzarse. Y desde esa perspectiva, una historia como la mía, una francesa que buscó honestamente, que pasó por el Islam, que encontró a Cristo, no es un escándalo. Es el tipo de camino que resulta cuando una persona tiene libertad real para buscar y honestidad real para seguir las preguntas a donde lleven. Como mujer, y como alguien que vivió dentro del Islam, durante 16 años observando cómo se trata a las mujeres dentro de diversas corrientes de esa tradición, hay algo sobre Jesús y las mujeres que me impactó de manera particular. Jesús en los Evangelios trata a las mujeres de una manera que era radicalmente subversiva en su contexto histórico y que todavía tiene mucho que decir. La mujer samaritana en Juan 4.
Jesús habla con ella en público, en el pozo, aunque eso era culturalmente inapropiado. Le hace preguntas, la escucha, le revela quién es él a ella antes de revelárselo a muchos otros, y ella se convierte en la primera evangelista de su ciudad. María y Marta en Lucas 10. Marta está haciendo el trabajo doméstico esperado de las mujeres de su tiempo. María se sienta a los pies de Jesús a escuchar, que era la postura del discípulo. Cuando Marta se queja, Jesús defiende a María. Ha elegido la mejor parte. María Magdalena en Juan 20. Al Jesús resucitado se le aparece primero a ella, y le encomienda a ella el mensaje más importante de la historia. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre. Una mujer es la primera testigo de la resurrección y la primera mensajera del Evangelio. Ese Jesús que se sienta con las mujeres, que las escucha, que les encomienda mensajes importantes, que las defiende del juicio público. Ese Jesús no es el Jesús de la religión que usa su nombre para oprimir, es el Jesús del texto. Y ese Jesús me habló de una manera que ningún sistema religioso que yo había conocido me había hablado antes. Como mujer que buscó durante décadas, ese detalle importa. El Dios que vine a conocer me ve, me escucha, me encomienda mensajes. No me pone en segundo plano porque soy mujer. Quiero hablar por un momento específicamente a personas que son de contextos culturales similares al mío, europeos, occidentales, personas que crecieron en sociedades seculares o nominalmente religiosas, personas para quienes la fe no fue dada desde la infancia, sino algo que tienen que encontrar o no encontrar como adultos. El camino que yo tomé, la búsqueda que me llevó al Islam y luego a Cristo, no es el camino de la mayoría, pero hay algo en él que es compartido con muchos en Europa occidental, la búsqueda de algo que dé sentido, que dé comunidad, que llene el espacio que el materialismo y el individualismo de nuestra cultura dejan vacío. Muchos europeos jóvenes encuentran ese algo en el Islam, no por presión, por búsqueda genuina. Encuentran en él la estructura, la disciplina, la comunidad, el sistema de significado que buscan. Entiendo eso completamente porque lo viví. Lo que quiero decir a esas personas no es que estén equivocadas en su búsqueda, es que continúen buscando con honestidad, que no cierren las preguntas antes de tiempo, que no se conformen con un sistema solo porque responde a algunas preguntas, si todavía quedan preguntas sin respuesta. Y lo que quiero decir específicamente sobre el Evangelio es esto. Jesús no es la religión de Occidente en el sentido de ser la versión religiosa del colonialismo o del imperialismo cultural. Jesús es de Oriente Medio. Es tan ajeno a la cultura occidental dominante como cualquier otra cosa. Lo que ha hecho Occidente con el nombre de Jesús a veces tiene poco que ver con quién Jesús es en el Evangelio. Lee el Evangelio de Juan, sin la lente de la historia de la Iglesia, sin la lente de las guerras religiosas europeas, sin los prejuicios que el nombre cristiano acumula en la mente secular. Lee el texto, lee quién es esta persona, cómo trata a la gente, qué dice sobre sí mismo, qué dice sobre Dios, y forma tu propia opinión. Eso es lo que yo hice ese verano en la Provenza, y me cambió la vida. Hay algo que no dije explícitamente pero que quiero decir con claridad. Perdoné a Amine por la denuncia, no de golpe, no fue una decisión de un momento, fue un proceso que tomó meses, que requirió oración y ayuda, y tiempo, y que no terminó porque Amine me lo pidiera, o porque resolvimos el conflicto de manera formal, terminó porque yo lo solté, porque entendí que un chico de 16 años, que ha sido criado toda su vida en una convicción, que le dice que la apostasía es una de las peores cosas imaginables, que tiene influencias religiosas adultas diciéndole que él tiene una responsabilidad en la situación, que está en pleno proceso de formación de identidad. Ese chico no tomó una decisión de crueldad calculada, tomó una decisión desde su convicción, y desde su miedo, y desde la presión de personas adultas que debieron haberlo protegido mejor. El perdón no significa que lo que hizo estuvo bien, no lo estuvo. Significó que yo elegí no cargar con el peso de ese daño más tiempo, que elegí liberarlo a él de la deuda y liberarme a mí misma del resentimiento. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó. El estándar es alto, pero es posible, no en mis propias fuerzas, con la ayuda de algo más grande que mis fuerzas. Y cuando lo hice, cuando solté eso, algo en mi relación con Amine empezó a cambiar.
no porque él supiera que lo había perdonado, sino porque algo en mi actitud hacia él cambió de manera que él podía sentir aunque no nombrara. El amor no tiene barreras cuando el resentimiento se va. Tengo sueños para Amine y para Sofía, sueños que no son planes de conversión religiosa, sueños más sencillos y más profundos. Quiero que Amine sea libre, que pueda pensar por sí mismo sin la presión de personas adultas que tenían agenda propia en su vida de adolescente, que encuentre una fe que sea suya de verdad, construida desde su propio proceso, no heredada por presión ni adoptada por imitación. Sea cual sea esa fe, quiero que sea genuina, quiero que Sofía encuentre lo que busca, que las preguntas que está haciendo la lleven a donde tiene que ir, y que sepa que su madre la acompaña en la búsqueda sin presionar el destino, y quiero que los dos sepan, independientemente de todo lo que pasó y de lo que venga, que el amor de su madre no tiene condiciones teológicas, no es un amor que se activa cuando cree en lo correcto, es un amor que existe antes y durante y después de cualquier creencia. Eso es lo que Dios me mostró sobre cómo amar, y eso es lo que quiero pasarles a ellos. Amine, si algún día lees esto, quiero que sepas algo que nunca te dije con estas palabras exactas. Cuando llamaste a mi puerta aquella noche, cuando te sentaste en el borde de mi cama y me dijiste que estabas confundido, que tenías miedo de lo que algunos adultos te habían insinuado que debías hacer. Ese fue el momento más valiente de tu vida hasta ese punto. No el momento de la denuncia, el momento de volver. El momento de volver requirió más valentía que el de irse, porque volver significaba admitir que habías actuado desde un lugar que después cuestionaste. Y eso, reconocer que uno puede estar equivocado, es algo que mucha gente pasa toda la vida sin poder hacer. Eres un hombre joven con más profundidad de la que te permites mostrar, con más dudas de las que le confiesas a tu imam, con más preguntas de las que tu comunidad tiene espacio para sostener. Eso no es una debilidad. Es una señal de que eres alguien que piensa de verdad. No te pido que creas lo que yo creo. Nunca te lo pediré. Te pido que sigas haciéndote preguntas. Que no dejes que nadie, por más autoridad religiosa que tenga, cierre tus preguntas antes de que tú mismo las hayas agotado honestamente. Y te digo que independientemente de a dónde llegues en tu búsqueda, soy tu madre. Eso no lo cambia nada. Ni la religión, ni el tiempo, ni la distancia, ni las decisiones que los dos tomamos en el periodo más difícil. Te amo, Amine, completo. Hay un inventario que es honesto hacer, no para dramatizar, para ser completa. Lo que la búsqueda me costó, 16 años de un camino que no era el destino final, un matrimonio, una identidad comunitaria que construí durante años y que se deshizo en meses, la amistad de personas que fueron importantes para mí, el periodo de tensión con mi hijo que fue el más doloroso de mi maternidad, la seguridad social de pertenecer a un grupo que te conoce y te acepta, y la imagen que tenía de mí misma como alguien que no comete errores de esa magnitud, lo que la búsqueda me dio, una fe que tiene raíces, una fe que no es heredada sino construida, que no es cultural sino elegida, que fue probada y sobrevivió, que sé exactamente qué sostiene y por qué. Me dio el árabe y el islam como partes de mi historia que me enriquecen aunque mi fe haya cambiado. Me dio la capacidad de entender desde adentro a personas de dos mundos que raramente se comunican bien entre sí. Me dio la humildad de saber que puedo equivocarme profundamente en algo que creo con toda convicción. Esa humildad es valiosa. Me hace más cuidadosa, más abierta a las preguntas, menos segura de que tengo todo resuelto. Y me dio a Jesús, que llegó a ese jardín en la Provenza cuando yo llevaba décadas buscando, y cuando mis preguntas eran más grandes que cualquier respuesta que había encontrado. Y que se presentó no con argumentos teológicos ni con listas de cumplimientos, sino simplemente con presencia, con la presencia del Juan 8. No te condeno, vete, no peques más, no te condeno, vete. Eso fue lo que necesitaba escuchar, y lo escuché. Y todo lo demás vino después de eso. Quiero decir algo específico para personas que, como yo, llevan más de una cultura, más de una identidad, más de un mundo dentro de sí mismas. Europa tiene millones de personas así ahora. No solo conversos como yo, sino hijos e hijas de inmigrantes que crecieron entre dos idiomas y dos referencias culturales, personas que no son completamente de un lado ni completamente del otro, que no encajan perfectamente en ninguna de las categorías que la sociedad les ofrece. A esas personas quiero decirles, la complejidad de tu identidad no es un defecto, es una riqueza. La capacidad de ver el mundo desde más de una perspectiva, de moverse entre referencias culturales distintas, de entender cosas que personas con una sola identidad no pueden entender, eso es un don. Y la fe que encuentras,
Si la encuentras, puede y debe acomodar esa complejidad. No tiene que obligarte a elegir entre tus mundos. Puede habitar todos tus mundos al mismo tiempo. El Jesús de los Evangelios era alguien que habitaba múltiples fronteras, entre lo divino y lo humano, entre lo judío y lo universal, entre la ley y la gracia, entre los poderosos y los marginados. No eligió un solo lado, habitó las fronteras. Eso me dice que hay espacio para mí, con toda mi complejidad, con mis 2 conversiones y mi árabe y mi filosofía francesa, y mis hijos entre 2 culturas y mis preguntas que no cesan. Hay espacio para mí en la fe que encontré, y hay espacio para ti también, donde quieras que estés. Francia tiene una relación complicada con la religión en general y con el Islam en particular. El laicismo francés, la laïcité, tiene raíces profundas y valores genuinos: la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia, el espacio público como espacio neutral donde ninguna fe impone su identidad sobre las demás. Y sin embargo, como todo sistema humano, tiene sus tensiones y sus puntos ciegos. No protege completamente a las personas que dentro de comunidades religiosas enfrentan presión por ejercer precisamente esa libertad de conciencia que la Constitución garantiza en abstracto. Mi historia no es la más extrema que existe en Europa. Hay personas que enfrentaron consecuencias mucho más graves que las mías, pero tampoco es excepcional. Hay en Francia, en Bélgica, en los Países Bajos, en Alemania, en el Reino Unido, un número creciente de personas que pasaron por procesos similares al mío, con niveles variables de consecuencias. No lo cuento para generar miedo, ni para estigmatizar a las comunidades musulmanas como un todo, que sería injusto y erróneo. La inmensa mayoría de los musulmanes de Europa no tiene nada que ver con dinámicas de este tipo. Lo cuento porque la realidad de que en Europa también puede haber un costo por dejar el Islam es algo que existe y que merece ser nombrado sin alarmismo, pero con honestidad. Y también lo cuento porque creo que el camino hacia adelante, tanto en Francia como en toda Europa, pasa por la capacidad de tener estas conversaciones difíciles, sin que nadie se cierre a escuchar, sin que defender la libertad religiosa de unos sea interpretado como ataque a la religión de otros. Es posible respetar profundamente a las personas de fe musulmana y al mismo tiempo defender el derecho de cada persona a cambiar de fe sin consecuencias. Esas 2 posiciones no son contradictorias, son parte de la misma coherencia de valores. Tengo 46 años, vivo en Lyon, trabajo como traductora, una profesión que me conecta con el árabe que estudié durante años y que sigue siendo parte de mí, aunque el marco en que lo aprendí haya cambiado. Soy parte de una iglesia pequeña que me conoce completamente, donde cuento mi historia sin que nadie levante una ceja, donde mi camino con sus 2 conversiones y su complejidad es recibido como lo que es, la historia de alguien que buscó con honestidad y que llegó a donde llegó por ese camino específico. Tengo a Claire, que sigue siendo mi amiga más cercana. Tengo a un grupo de mujeres que oran por mí y con quienes puedo ser vulnerable sin filtros. Tengo a Amin, que vive conmigo todavía y que está preparándose para la universidad, que tiene noches de risa y noches de silencio y noches donde viene a charlar a mi cuarto, que no es el Amine de antes del conflicto, ni el Amine de la denuncia. Es un Amine nuevo, más complejo, más propio, y lo amo en todas sus versiones. Tengo a Sofía, que va y viene entre mi casa y la de Youssef, que tiene preguntas que no apresura, que tiene una vitalidad que me alegra el corazón cada vez que la veo. ¿Arrepentida de algo? ¿De cómo manejé algunas cosas? Sí. Hay conversaciones que debería haber tenido antes. Hay cuidados que debería haber tenido con Amine en particular. Hay cosas que con visión de futuro hubiera hecho diferente. ¿Arrepentida de haber encontrado a Jesús? No, ni por un segundo. Antes de cerrar, una sola cosa te pido. Si esta historia resonó en ti de alguna manera, si algo de lo que escuchaste hoy se quedó contigo, compártela. No tienes que escribir un texto largo ni explicar por qué. Solo mándasela a alguien, porque hay personas en tu círculo que buscan, que tienen las mismas preguntas que yo tenía, que quizás llevan años en una búsqueda que todavía no encontró hogar. Este video puede ser algo para esa persona, y si quieres seguir escuchando historias como la mía, suscríbete al canal Fe Sin Fronteras. Cada semana hay una vida nueva. Cada semana hay una razón más para creer que Dios no se ha olvidado de nadie. Que Dios te bendiga. Y gracias por haberte quedado hasta el final. Soy Isabel Moreau. Soy francesa. Soy traductora. Soy madre. Soy alguien que buscó durante décadas con toda la honestidad que tenía.
Soy alguien que pasó por el Islam con convicción genuina y que encontró a Cristo también con convicción genuina. Soy alguien que pagó un precio que no elegiría, pero que no cambiaría porque me trajo hasta aquí. Y Jesús me encontró en un jardín en la Provenza, con todas mis preguntas sin responder, con toda mi historia complicada sobre los hombros, con el miedo a lo que venía, y fue suficiente. Él siempre es suficiente.